Imainaya, Guatemala, Allijamos Hakaichi, hola, hola, espero que se encuentren bien, bienvenidos nuevamente al taller. Continuamos con nuestro taller. En la anterior clase hemos revisado lo que son la signografía quechua, estamos repasando las consonantes. Hemos revisado las consonantes simples, aspiradas y glotalizadas. En esta oportunidad continuaremos con esas consonantes y estamos terminando la signografía quechua. Tenemos las siguientes consonantes que nos falta revisar. Chay Pikashanku. Estas tres primeras consonantes que estamos revisando, Kaikimsa, Kimsa, yo le llamo nuestras ovejitas negras del quechua. Van a ver más adelante Imaraico. Porque vamos a revisar más adelante, porque estas tres consonantes tienen la habilidad de modificar vocales y vamos a ver cómo. A ver un ejemplo, vamos a tener aquí Gowi, que sería conejo. Aquí otro ejemplo sería Kheya. Se van a acordar de aquí de los saludos que antes se manejaban, ¿no? Amasúa, Amayuya y Amakheya. Y con esta K vamos a recordar la comidita que se prepara la ensalada, a veces para la sagra hora, ¿no? La ensalada cebolla, locote, quilquiña, quesillo, el cayu. Ahí tenemos tres ejemplos. Consonante simple, gowi, aspirada, como dice su nombre, tenemos que sacar un poco de aire, kheya. Y la explosiva, bien, como dice su nombre, tienen que hacer escuchar esa explosión al momento de pronunciar. Ayu. Continuando tenemos la consonante ra, con esto podemos hacer, por ejemplo, runa, rumi, runtu. Ahí está, es una consonante simple y se pronuncia tal como está. Con la sa podemos hacer el ejemplo de suwa, ladrón, ratero, sokta, el número 6. Ahí tenemos otra consonante que es sim. Con la ta igual, aquí tenemos es simple, podemos decir tawa, 4, tuta, noche, de allintuta se van a acordar. Aquí nos encontramos nuevamente con la consonante aspirada. Podríamos hacer el ejemplo de tanta, que es desgastado, viejo. Podemos hacer taparanku, que es la mariposa nocturna. Y es malagüero, ¿no? Cuando entra a una casa especialmente es porque está anunciando la muerte de alguien. Taparán. Y la siguiente, que tenemos la siguiente consonante, es la explosiva, que sería la ta. Podemos decir anta, de una papita se van a acordar, explosiva. En la siguiente vocal tenemos la tercera vocal. Vamos a poner, por ejemplo, uma. La tercera vocal que tenemos es la u. Nuestro ejemplo va a ser uma. Nuestro siguiente ejemplo puede ser uywa, que sería animal. La penúltima consonante tenemos yaku, agua, yana, color negro, yura, yupai, yapai. Podemos hacer otros ejemplos. Y la última consonante que tenemos es la wa. Tenemos el ejemplo de guagua, waka. Otro verbo podemos hacer también, otro ejemplo, waikuy, cocinar. Estamos diferenciando tres tipos de consonantes. Las consonantes son las siguientes. Tenemos la consonante simple, que se pronuncia tal como está. Aquí tenemos el color morado. Y las consonantes aspiradas, que tienen un H extra, si gustan lo llaman. Ahí está. Ahí tenemos dos, por ejemplo. Y por último tenemos las consonantes glotalizadas o explosivas, las que tienen un apóstrofe. Y la pronunciación es muy importante, hay que tener mucho cuidado, hay que pronunciar como dice, simple tal como está, aspirada sacando un poquito de aire, glotalizada haciendo escuchar esa explosión. Aquí tenemos todas las consonantes, las vocales. Bien nos decía que nuestro quechua, nuestra signografía quechua está normalizado, en la cual nos dicen que hay 15 uyayuacuna, 3 vocales, ahí tenemos las 3 vocales. Y el resto son consonantes. Y tenemos en total 28. Tenemos 25 consonantes y 3 vocales. Las 28. Vamos a realizar una clasificación de la signografía quechua. Aquí vamos a anotar las vocales, uyayuacuna, vocales. Aquí están las consonantes simples. Hasa upayari kunas. Hasa es simple, upayari es consonante. Aquí tenemos las consonantes simples y a la segunda vamos a tener las consonantes aspiradas. Y por último vamos a tener las consonantes explosivas o glotalizadas. Ahí tenemos. Ahora aquí tenemos lo que es la signografía quechua. Clasificaremos. Aquí tenemos primero las vocales, la A, la I y la U.
Aquí anotamos A, I y la U. Listo, ahí están nuestras 3 vocales. Ahora las consonantes simples hemos dicho las que están ahí solitas, las de color morado. Tenemos la primera que va a ser la cha, de ahí manta, ja y la ka, ja, ka. Aquí tenemos la, ya, ma, na, ña, hasta la pa. La, ya, ma, na, ña, la pa más. Ahí tenemos. Continuamos. Ga, ra, sa, ta, wa, ya. Ahí tenemos la ga. Después tenemos la consonante ra, sa, ta, ya y la wa. Ahí tenemos las consonantes simples. Las aspiradas, como bien dijimos, son las que van a tener una H extra. Aquí tenemos uj, iskay, kinsa, tawa, pishq. Habíamos tenido 5 consonantes aspiradas. Empezamos por la cha, continuamos con la ka, pa, ja y la ta. Ahí está, pishq. Por último, nos quedan las consonantes explosivas. Ahí tenemos iskay, kinsa, tawa y pishqa también. Tenemos las 5 consonantes explosivas. La cha, la ka. Después tenemos la pa, la ka y la ta. Ahí está. Como bien dijimos, aquí tenemos 3 vocales, 15 consonantes simples, 5 consonantes aspiradas, 5 consonantes explosivas. En total tenemos 28 letras. Ahí está. Y ahí tenemos nuestra signografía quechua. Ahora, si nosotros hacemos una comparación, acá vamos a poner con la signografía del castellano, ¿cuáles no tenemos del castellano, por ejemplo, en quechua? No tenemos la X, no hay la Z, no hay tampoco la F, no hay la B, la V, por lo visto, estamos revisando, no hay la E, tampoco hay la O. ¿Cuáles más nos faltarán? Por ejemplo, no hay la H solita. Ahí tenemos, esta es una consonante completa, por ejemplo. Tampoco hay la C, manacanchu, no hay la C. Y tampoco tenemos la G. ¿Cuáles más no habrá? La G y por último no tenemos la D. No hay la D. Entonces lo que tenemos que hacer es, cuando empecemos a escribir, nos olvidamos de estas consonantes y vocales. Nos tenemos que enfocar en quechua en esta escritura. Sumas pacha, vamos muy bien. Ahora lo que hay que tener cuidado también son las palabras que se parecen. Mucho cuidado con eso, porque se parecen, se diferencian en un simple apóstrofe, pero su significado es muy diferente. El primer ejemplo que tenemos es huaca y el segundo ejemplo es huaca con explosiva. Huaca, bien sabemos, es vaca. Y huaca son los lugares sagrados. El siguiente ejemplo que tenemos es chaca, chaca y chaca. Vuelvo a repetir la pronunciación. Cuando es una consonante simple se va a pronunciar tal como está, chaca. Aspirada, bien dijimos, como dice su nombre, sacando un poco de aire, chaca. Y la explosiva, chaca. Chaca dijimos que era puente, también puede ser cadera, tiene 2 significados. Chaca es la hormiga, pero es una hormiga grande y es de color negro. Es la característica. Y chaca, hemos dicho, es afónico o ronco. Continuamos con los otros ejemplos. Tenemos aquí chaki y chaki, explosiva. Chaki hemos dicho pie y chaki va a ser resaca. También es un lugar seco, también va a ser set. Esos 3 significados va a tener chaki. Y el chaki es pie. Ahora cuando escuchamos decir, ¿no? Cuando quieren decir tengo resaca. Estoy de chaki. Si te dicen estoy de chaki, están de pie. Sí, están de pie, ¿no? Pero tendrían que decir correctamente estoy de chaki, esta explosiva. Tenemos otras palabras que son richascasimicuna. Continuamos, otras palabras que son parecidas, pero hay que tener mucho cuidado con la pronunciación. Aquí tenemos un ejemplo. Cuchi. Aquí tenemos la imagen. Cuchi y lo otro es cuchi. Hay diferencia. Cuchi bien puede ser chancho, cerdo. También les decimos a las personas que son desaseadas, cuchi. Y cuchi les decimos a las personas que son trabajadoras, a las personas que son hacendosas, colaboradores. A ellos les decimos cuchi, cuchicito les decimos. Ellos son. Pero mucho cuidado, le quería decir a mi amiga o a mi amigo trabajador. Y le quería decir cuchicito, cuchi. Y me he equivocado y le he dicho cuchi. Puede ser un cerdo, desaseado, puerco. Tenemos otro ejemplo, canca, que es simple. Canca, simple, puede ser asado, algo frito.
Y canca, aquí con la explosiva, es gallo. Y el siguiente ejemplo que tenemos, pata es arriba sobre pata, tal como está. Se escribe, se lee tal como está. Patay es una palabra aspirada. Aquí tenemos la consonante aspirada. Es reventar. Explosiva es atay. Atay. Este atay es morder, pero sacando un pedazo. Por ejemplo, cuando damos un mordisco al durazno, sacamos un pedazo. Ahí tenemos las tres. Tenemos las tres palabras: simple, aspirada y glotalizada, para que no se olviden. Pata, patay y atay. Ahí se acuerdan de estas tres consonantes que les dije que son nuestras ovejitas negras, que hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos a ver por qué. Si tengo esta consonante ga, o puede ser la ka o la ka, estas tres consonantes tienen ciertas habilidades. Puede ser al lado, justo al ladito, tiene que ser delante o detrás. Si digamos hay una consonante, la i, o bien puede ser la u, se van a modificar estas vocales. Y su modificación es de la siguiente manera: el que está justo al lado se va a pronunciar como e. Si está al lado y si tengo la u, se va a pronunciar como o. Lo mismo sucede aquí, se vuelve como e y aquí se vuelve como o. Esto se va a pronunciar como e y esto se va a pronunciar como o. Vamos a hacer ejemplos, no se preocupen, con ejemplos siempre captamos más rápido. Tenemos el primer ejemplo. ¿Cómo se dice conejo? Ahí está. Gowi. Decimos gowi, no decimos cuwi, ¿no ve? Gowi. Dice que aquí tengo la u, está al lado, justo cerquita, al lado de la ga, y se va a modificar. Y cuando se modifica, esta u se va a volver en la pronunciación, no en la escritura, en gowi. Gowi. Ahí tenemos gowi. Otro ejemplo, podemos tener golge. Aquí tengo dos consonantes. Por ejemplo, acá al lado de la ga está la u y al lado de la otra ga está la i. En este caso dice que modifica vocales que están al lado. Entonces, por lo tanto, se van a modificar ambas vocales. Esta u en mi pronunciación se vuelve en o y esta i en e. En la pronunciación, no en la escritura. Por ejemplo, golge. Pronunciamos. Ahí está, con la ga. Ahora vamos a hacer ejemplos con la ja. Aquí hemos visto un ejemplo, ¿se acuerdan? Como se decía flojo, aquí viene también. Pero empezaremos, por ejemplo, aquí lo que vemos la característica de la niña. Cuando está resfriada, ¿no? Nosotros igual estamos en algún momento resfriados, estamos así con coñita. Ahí tenemos el ejemplo. Coña. Al lado de la K, dice, hay una U. ¿Qué pasaba con esa U? Que nos dice que se modifica. Ahí está. Aquí tenemos la U, va a pasar a ser en O. Pero recuerden, esto solo en la pronunciación, no en la escritura. En la pronunciación. Además es una consonante aspirada, que sería coña. Y acuérdense, ¿cómo se decía flojo? No decían quilla, ¿no ve? O decían quilla, porque quilla es otra cosa. Ahí tenemos la i nuevamente. Esa i se va a modificar y se va a volver en e. Y pronuncio gella, gella. El siguiente que tenemos es una consonante igual, de la misma manera, es explosiva. Tenemos el primer ejemplo. El color del patito es ellu. No decimos quillo, ¿no ve? Ahí está, cumple esa regla. Ahí está la i y se va a volver en la pronunciación en e, pero tengo que hacer escuchar esa explosiva. Ellu. Otro ejemplo que podemos poner, por ejemplo, ewa, explosiva igual. Esta i se modifica y se vuelve en e. Se modifica y se vuelve en e. Y por lo tanto vamos a decir ewa. Solo estas tres consonantes tienen esa habilidad de modificar vocales. Solo estas tres, ninguna más. No se modifica con las otras consonantes. Se va a leer tal como está. Por ejemplo, el título Kai, Sanam, Pakunata, Sumaj, Jawarina. Aquí no se modifica nada, aunque tenemos aquí, por ejemplo, la vocal A. Cuando tenemos con esas tres consonantes la vocal A, no se modifica nada, se lee tal como está. Entonces, hay que escuchar muy bien, y hay que tener cuidado con la pronunciación de esas tres consonantes. Muy bien, espero que pongan en práctica todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Tinkuna kama.